ama a Dios. Y los creyentes aman lo que le da, lo que recibe. Entonces hay dos grupos en el pueblo de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta quién es el corazón, en el corazón de quién operando el Espíritu Santo. Si no hay fruto en la persona, todavía el Espíritu Santo no está controlando su corazón. Si tú amas a Dios, estás dispuesto a dar por la vida por Dios. Si tú amas a Dios, hay amor para tu prójimo, para Dios. Si en tu corazón hay Espíritu Santo, tiene que producir paciencia, tiene que producir bondad. Si el Espíritu Santo está en ti, tiene que haber dominio propio. Cuando el Espíritu Santo controlando nuestro corazón preocupa por las cosas de Dios. Los apóstoles no le importaba dejar su familia. Pablo dejó toda su profesión y viajó por todo el mundo. Pedro dejó su esposa con su suegra enferma, andaba detrás de Jesús. Humanamente podríamos ver irresponsable. Por eso la palabra de Dios enseña bien claramente que algunas veces todavía no somos calificados como discípulos. Eso habíamos estudiado los días pasados. Ahora, muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad del Señor a nuestra manera. Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no podemos hacer la voluntad de Dios. Vamos a 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 2. Porque el Espíritu de Dios es el que conoce la intimidad, la profundidad del deseo del corazón de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Muchas veces nosotros creemos que nuestra conducta, nuestra forma de ser agradamos a Dios, más bien estamos ofendiendo a Dios. Vamos a 2 Corintios. Abran sus Biblias. 2 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, perdón. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo es el que revela lo más profundo de Dios. Versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino que las palabras que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales, no humanos. Pero muchas veces nosotros queremos escuchar palabras humanas porque estamos viviendo en lo humano. Que te consuele, que te diga tales cosas bonitas. Pero para que el Espíritu revele en ti, tú tienes que estar conectado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela. Por eso Pablo dijo aquí orgullosamente: hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Alcanzado madurez. ¿Cómo uno alcanza madurez? Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, empezamos a caminar en el Espíritu. Reconocemos quién es Dios, cómo funciona Dios, cómo funciona el Espíritu, cómo funcionamos nosotros. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7.
Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para su gloria, para nuestra gloria, desde la eternidad. Sin el Espíritu Santo, nosotros nunca podremos hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos van a revelar las profundidades, la voluntad perfecta de Dios. Ahora la palabra de Dios nos enseña. Pero muchas veces nosotros sabemos muchas palabras, pero como el Espíritu Santo no está controlando nuestro corazón, es difícil obedecer lo que dice la palabra del Señor. Tratamos de obedecerlo a fuerza humana, pero tarde o temprano el enemigo te gana, porque tú estás obrando, actuando en la carne. Tú tienes que actuar en espíritu. Entonces, ¿qué hago como operar en espíritu? ¿Qué tengo que hacer operar en espíritu? Tengo que estar bajo dominio del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hago para que el Espíritu Santo venga a habitar en mí, para tener yo dominio? Para poder yo decir, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Amén. ¿Cómo y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Usted alguna vez ha preguntado eso? ¿Qué hago para que el Espíritu Santo venga a habitar en mí? ¿Has preguntado eso? O el Espíritu Santo ya puso en nosotros, pero no está controlando. ¿Por qué no está controlando? Porque nosotros mismos decidimos cuál espíritu controlar nuestra vida. No es Dios. Porque cuando usted vino a los pies del Señor, ese momento tu vida, tú diste a Dios para que lo controle. Entonces Dios puso el espíritu. Pero después, cuando tú saliste, después del bautismo, después de otra cosa, usted se desconecta del Espíritu Santo y empieza a pensar como hijo humano natural. Ya no estás pensando como hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Alguna vez has preguntado eso? ¿Por qué al principio tenía mucha unción, ahora no tiene unción? Porque no está en espíritu, no está haciéndolo. No está en espíritu. Porque antes era más dedicado a la palabra, ahora no está. Porque tú has mantenido mayoría de las veces de su tiempo conectado con la carne, en lo natural. Ese momento tú estabas conectado con Dios, la unción producía, la presencia de Dios estaba contigo, sucedían muchas cosas, pero la presencia de Dios se desconectó porque usted se desconectó del Señor. Porque la palabra de Dios enseña. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Por qué por qué nos desconectamos del Espíritu Santo? Por la desobediencia a la palabra. Juan capítulo 14. Versículo 23. El que me ama obedecerá mi palabra. Mi palabra. ¿Cuál es la palabra? Cuando dice, el que me ama obedecerá mi palabra. La palabra escrita y también palabra que es Jesús. Obedecerá a Jesús, obedecerá a la palabra escrita. El que me ama. Y el que obedece a la palabra, el que hace las cosas que dice la palabra, vive como dice la palabra, Dios va a venir a habitar con esa persona. Amén. Aquí dice, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Wow. Mientras nosotros no dedicamos a la palabra, a practicar, a vivir conforme la palabra,
Dios no va a venir a habitar contigo. Pero al principio puso el Espíritu Santo en tu vida cuando vino a los pies del Señor como sello de la gracia. Sí, lleva el sello de la gracia. Tú eres hijo de Dios, pero estás desconectado de Dios porque está conectado con la carne, con la humanidad. Por eso yo vengo diciendo, hay tres enemigos que tenemos que vigilar de cerca: la carne, el mundo y Satanás. Es el que nos quiere desconectar de Dios y conectar a ellos para que Dios, las bendiciones, las provisiones, los dones del Espíritu Santo no produzca en ti. La carne quiere se preocupa por la salud, por esto. No tenemos que preocupar, sí tenemos que preocupar, pero eso no es el número uno que tenemos que preocupar. No hay que preocupar por la familia, hay que preocuparse, pero prioridad está en Dios. Amén, así es. Preocupar por mis hijos está bien, por mis hijos, pero prioridad es Dios. Amén, así es. Eso se trata. Primero Dios, sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las. Dios no dice que no ames a nada. Ama a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que todas las cosas usted puede amar, pero tiene que estar Dios por encima. Entonces, cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, nos desconectamos de Dios. Y cuando tú desconectas de Dios, el Espíritu Santo ya no está obrando como antes. Ya no oras igual. Ya no lees la Biblia igual. Ya no te preocupas de la cosa de Dios igual. Te preocupas de tu futuro, tu destino, su finanza, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos y su destino, su salud, de todo. Hay bueno preocupar. Pero hay que poner a Dios primero. Ir al gym, está bien, vaya al gym, pero ahora de estudio bíblico tú tienes que estar aquí. Vaya al gym, aunque esté cansado, ore, hora de momento de orar. Vigile con el Espíritu Santo. Hay que hacer vigilia aunque esté cansado. Ama a sus seres queridos, pero ama a Dios primera cosa. No ponga por la causa de mi tal persona o por mi familia o por un ser querido no voy a estar en la iglesia, o porque por la causa del estómago no voy a estar en la iglesia, o voy a llegar tarde en la iglesia, o por la causa de cualquier atender a alguien nos atrasamos, obra del Señor. Entonces estamos inclinando poner obra de la carne primero, o atracción del mundo primero, o los pensamientos que el diablo viene primero que usted, que a Dios. Hay problemas, sí hay un problema, pero yo tengo un Dios todopoderoso que me va a resolver el problema. Amén. Yo tengo que adorar a Dios. No importa el problema pero yo tengo que adorar, yo tengo que honrar a Dios, yo tengo que agradar a Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás agradando, cuando tú estás honrando, cuando tú estás obedeciendo a la palabra, todos los problemas tienen que alinearse. Amén, así es. Porque Dios mismo va a hacerlo alinear conforme su palabra, conforme su voluntad. Así es. Entonces, toda arma forjada contra ti no va a prosperar. No solamente decir, usted puede decir cualquier palabra que salga en tu boca defendiendo, pero si no estás haciendo nada. Yo puedo decir que yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, me bautizaron el año tal, yo estuve en la iglesia y estoy en la iglesia, pero ¿cómo está su relación con el Señor? Eso es lo que le importa. Dios te puede usar como pastor, Dios te puede usar como profeta, Dios te puede usar como apóstol, pero usted puede llegar a parar en el infierno. Recuerda lo que dijo Jesús a los discípulos: Señor, hasta los demonios se sujetan. Bueno, no te pongas contento por eso. Preocúpate si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén, así es. Porque en los tiempos
En la venida del Señor muchas personas dirán, pero Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre expulsé demonios. ¿Qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores del mal. El Señor lo hace porque hay promesa. El Espíritu Santo puede poner palabra en su boca, hablar. Eso no te garantiza que estás salvo. Usted puede hacer milagros, pero ese no te garantiza que estás salvo. Porque tú no es el que hace, el Espíritu Santo es el que hace. Porque otra persona creó en Dios, Dios lo sanó, no usted lo sanó. No es uno lo sana, sino Dios es el que lo sana. La persona viene creyendo que Dios va a sanar, porque este pastor o este siervo o esta sierva, Dios lo usa, creyendo, teniendo fe, viene y Dios lo sana. Alguna vez, aunque usted no ora, el Señor mismo lo sana. Yo me acuerdo que una vez que mi esposa me decía, una persona enferma vino y nosotros por falta de conocimiento creemos que cuando una persona cae es el que el Señor lo toca y el Señor lo sana. Pero esta persona no cayó en espíritu y ahí estaba mirando a la pastora y pastora orando y el Señor dijo, ya lo sané, en que no había caído en espíritu. No es nosotros, nuestra mente piensa otra cosa, pero Dios hace otra cosa. Diferente. Hay alguna enfermedad que los doctores lo desahucian y lo mandan a descansar para que se muera. Pero si la persona cree en Dios, busca a Dios, esa persona puede ser sanada. Hay dos tipos de enfermedades. Hay una enfermedad que Dios pues tiene que morir con eso. Hay otra enfermedad que son ataques del enemigo. Entonces usted viene creyendo que, Señor, no importa que sea este demonio o una enfermedad, pero tú puedes, para ti no hay nada imposible, Señor. Yo vengo a tus pies, porque es un creyente, ¿verdad? Busca la sanidad. Pero el discípulo no, el discípulo es el que va a orar. Ahora venga para acá, creyente, vamos a orar. El discípulo es el que lo ministra la sanidad. ¿No? Amén, así es. Ahora, algunas veces los discípulos también se enferman. Los discípulos también se enferman. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Yo me acuerdo, mi esposa estaba enferma con dolor de hueso, un montón de problemas de salud. Y le decía, pero usted, el Señor lo usaba para diferentes tipos de sanidades, pero ella no podía sanarse ella misma. ¿Ah? Pero cuando ella oró de verdad, se sanó. Cuando oramos de verdad, el poder, cuando nosotros oramos en espíritu, el poder del enemigo está debajo de ti. Cuando tú entras en espíritu y te conectas con Dios, no hay enemigo que valga contra ti. Una oración en espíritu, amén. Pero cuando tú entras en la carne, el enemigo te aplasta. Aunque hable, aunque grite, aunque ore, aunque lea toda la Biblia completa, aunque recite al diablo la palabra, el diablo lo botan, no le hace caso. David una vez que decía aquí, Satanás me dijo que me va a destruir. Y yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera de aquí. Si tú tienes autoridad, el Espíritu Santo está contigo, y ese se va. Ya se fue. Pero cuando nosotros no estamos, entonces esa es la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que buscar cómo traer el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo no puede trabajar sin la palabra. La palabra, tú tienes que obedecer la palabra para que el Espíritu Santo venga a habitar en ti. Ya está en ti, pero tú estás viviendo en la carne. La carne está bajo influencia de Satanás. Entonces Satanás está controlando este año.
¿Ve? Entonces hay que vivir en espíritu, hay que vivir en palabra, conforme la palabra. Hay que perdonar a todas las personas que nos han hecho daño. Tenemos que orar todo el tiempo. Tenemos que amar a los que están, a nuestro vecino, a todo el mundo hay que amar, hay que dar el amor, aunque no lo merece. Aunque algunos humanamente merecen pena de muerte, pero nosotros tenemos que amar, tenemos que perdonar. Esa es la actitud de Dios. Un homosexual puede ser salvo, un borracho puede ser salvo, un delincuente puede ser salvo, un asesino puede ser salvo. Entonces esa es la actitud de Dios, y los hijos de Dios tienen que tener actitud de Dios. Entonces mientras nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo, no podemos tener carácter de hijo de Dios. Lo que vamos a tener carácter de hombre, un carácter de humano, un carácter humano. Entonces el carácter humano está influenciado por el espíritu maligno. Entonces uno tiene que vivir en espíritu. Cuando tú actúas conforme la palabra, usted empieza a vivir en espíritu, porque el espíritu empieza a venir a habitar en usted. Entonces usted empieza a actuar como el espíritu manda en tu corazón. Yo siempre le digo esto, para conocer a la persona qué espíritu está controlando, háblale. Si usted habla de Dios, las personas reciben con alegría. Si el Espíritu Santo no está en la persona, empieza a contradecir, empieza a debatir y empieza. Si a una persona le habla fuerte, y van a ver que al Espíritu de Dios el rencor o enojo, pleito que está ahí, empieza a desatar. Háblale. Si el Espíritu Santo está en la persona, aunque usted la insulte, no pasa nada. Ese se trata del dominio, del control del Espíritu Santo. El reino del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo reina en tu corazón, todos los dardos se caen. ¿Cuáles son los dardos? Los insultos no te enojan. Los pleitos no peleas. No hay, porque la presencia del Espíritu Santo lo tiene bajo control todo. Entonces eso es lo que tenemos que buscar en Cristo. Las bendiciones es el detrás de eso. Sí, así es. Pero muchas veces nosotros buscamos al revés. Buscamos la bendición material primero, después espiritual. No, porque si el Señor no le da, porque si el Señor le da bendición material primero, usted se va a ir de la iglesia. Por lo tanto, Dios te prepara primero espiritualmente, que te mejores, que ames a Él. ¿Ah? Entonces, cuando tú tienes bajo control su actitud, su carácter, cuando el Espíritu Santo tiene bajo control, aunque tú seas un millonario, usted va a ser amador de Dios, va a estar en la iglesia. Amén, así es. Job era un hombre millonario. Abraham era hombre de Dios, pero hombre que tenía muchas cosas. David era un hombre de Dios, pero era un rey, pero tenía corazón de Dios. Así en la historia encontramos muchos hombres grandes de Dios. Su corazón estaba con Dios y Dios estaba con esa persona. José estaba con Dios y Dios estaba con José. En las malas y en las buenas, José estaba con Dios. Entonces nosotros en las malas y en las buenas, si estamos con Dios, Dios va a estar con nosotros. Amén, así es. Gloria a Dios. Porque el carácter de Dios usted va a empezar a crear por el Espíritu Santo en ti. Vivir como hijo de Dios, como príncipe de Dios del cielo, como carácter del pastor, como carácter de profeta, carácter del maestro, carácter de evangelista, carácter de instrumento del Señor. Dios es el que va a crear, no eres tú. Usted puede tener PhD de todos, pero tú puedes ser hijo del diablo. Porque el carácter de hijo de Dios crea Espíritu Santo en nosotros. Entonces otra gente va a beneficiar el fruto que usted va a producir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a producir el amor y mucha gente va a ser beneficiado. Usted va a producir paciencia, mucha gente va a ser beneficiado. Usted va a tener dominio propio, ese va a beneficiar mucha gente. Por eso Dios lo llama. Llama primero, pero después
Después, si usted viene a Dios de todo corazón, Dios mira en los corazones. Dios no mira los lenguajes. Usted puede ser un hombre más vulgar de todo, pero Dios te puede usar. Dios te mira tu corazón. No te asuste que un tiempo que un borracho que se levante, que predique. No se asuste. Dios miró el corazón. Una prostituta que estuvo en la calle tantos años, Dios va a levantar y esa persona se convirtió y Dios va a usar a esa persona para cosas grandes. Amén. Así es. Dios mira los corazones, no la cara bonita ni el lenguaje bonito. Dios mira el corazón. Amén. Yo he visto en el teléfono una que es de la que venden en la calle. Se fue a la iglesia y estuvo cantando. Cantó en la iglesia. Pero era cristiana. Sí. Era cristiana, una persona cristiana. Sí, cristiana. Amados hermanos, los hijos de Dios, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que vivir en espíritu. Amén. Mientras nosotros no vivamos en espíritu, el enemigo nos va a manipular, nos va a influenciar y no van a ser realizados la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Amén. Ahora vamos a Efesios capítulo 4. Voy a terminar con esto. ¿Por qué Dios nos prepara, nos da todas estas cosas? Efesios capítulo 4, versículo 12. La importancia de vivir en espíritu. La importancia de vivir en espíritu. ¿Por qué es importante? Dios le va a dar los dones a los que están viviendo en espíritu, no es lo que está en la carne. Dios va a confiar a los que están en espíritu, los que obedecen a Él. Dios no va a dar dones a los que no obedecen. Dios va a usar personas que obedecen a Él. Léame por favor Efesios capítulo 4, Rosa, léame 4, versículo 12. Para que sean un mismo cuerpo y un mismo espíritu, de la misma manera en la cual somos llamados en una misma esperanza de su vocación. 4:4. No, 4:12. Ah, 4:12. Ok. Para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos seamos uno en la fe. Ok, ese es. La presencia del Espíritu Santo nos trae madurez. La presencia del Espíritu Santo nos unifica. La ausencia del Espíritu Santo es el que trae divisiones. La ausencia del Espíritu Santo es el que inmadurez. Teniendo esposa y anda buscando otra esposa. Teniendo dinero quiere más dinero. Tiene salud y quiere más salud. Quiere más. Cuando la presencia del Espíritu Santo nos crea en nosotros el carácter de hijo de Dios maduro. No caemos en las tonterías que el diablo nos pone. Amén, así es. Y eso nos trae la unidad en la iglesia. Amén, La presencia del fortalecimiento. Espíritu Santo. Cuando hay división en la iglesia es porque ahí se metió el diablo. Así es. Y el diablo se mete al que no está con espíritu. No está fuerte. Diablo lo usa a las personas que no están conectadas con el Espíritu Santo. Va a usar a las personas que están en la carne para destruir la obra de Dios. Entonces, por eso es importante que el creyente debe de vivir en espíritu, caminar en espíritu, Amén. depender del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña bien claro, Romanos capítulo 8, versículo 14, que todo lo que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios, es un hijo del Amén, diablo. así es. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la dirección